Estamos rodeados de cifras económicas, de medidas. Esto pasa cuando la economía no fluye como fluyó durante tantos años. Por X razones, Chile era un país que crecía en un momento, se hablaba del 7, bueno, pero eso hace mucho tiempo. Después del 5, del 4, hoy día a Chile le cuesta crecer. Ni siquiera al 1, le cuesta mucho crecer y vamos a ver si este año logramos crecer algo. Entonces, claro, cruje todo. Cruje todo, y hemos aprendido a mirar más las cifras. Mira, mañana hay IMASEC. ¿Hace cuánto tiempo no sabíamos ni siquiera lo que era IMASEC? Hoy día estamos... ¿Qué pasa con la actividad mensual de la economía? ¿Qué pasa con la inflación? Hay generaciones completas que creen que la inflación era parte de la historia de Chile, en la colonia. No, la inflación está en Chile hoy día. Tasas de interés. Estaban por hecho que los créditos hipotecarios llegaron al 2%, o incluso un poco menos. Hoy día 4,5%. Dirá usted, ¿con qué posibilidad chilenos y chilenas pueden querer acceder a una casa propia? Y suma y sigue. Pero partamos por lo del viernes. Muy a última hora de la jornada, como es habitual, el Banco Central decreta una baja muy importante en la tasa de política monetaria, la tasa rectora del interés del mercado chileno, y mañana se sabe el IMASEC, sabemos inflación y tenemos perspectivas. Pero dejemos a Claudio González, que es director de inversiones de GH Capital Invest, que nos cuente cómo se ve el panorama. Claudio, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Hola Matías, buenas noches, gracias por la invitación. Primero, ¿qué te pareció la baja de tasas del Banco Central? Que entiendo que es la más agresiva en 14 años. Sí, sí, muy agresiva, sí, bajó un punto completo. 100 puntos base, equivalente a 1% claro, completo, de 11,25 a 10,25. Era más o menos esperable, tal vez está en el rango mediano alto de lo que se esperaba, pero no sorprendió mayoritariamente. Era necesaria una baja de tasa fuerte porque necesitábamos una señal de que la inflación ya estaba retrocediendo y que el costo de financiamiento de las personas y de las empresas tenía que empezar a ceder un poquitito. Así que, en mi opinión, esperable, pero todavía necesitamos un poco más. Y es probable que tengamos bastante más en las próximas sesiones del Consejo del Banco Central. Sí, quedan, entiendo que 3 reuniones de política monetaria en el año. Así y la presidenta del Banco Central ayer en el Mercurio decía que a final de año, si hoy día está 10,25, debieras llegar a entre 7,70, 7,75 y 8%. Sí. ¿Qué significa eso para las empresas y para las personas? Y cuando digo empresa, porque claro, una gran empresa puede sindicar un crédito y salir afuera a conseguir dinero. Sí. Pero ¿qué significa para la pyme, para la persona que nos está escuchando, que tiene un local, que tiene un supermercado chiquitito en un barrio, que tiene un taller, que en fin, que tiene 5 o 7 empleados y quiere ir al banco para comprar otra máquina? ¿Qué le va a significar esto? O sea, la baja de tasa del Banco Central significa, para ponerlo en simple, una baja en el piso desde el cual se calculan las tasas de las operaciones crediticias. Entonces, que haya bajado ese piso significa que lo que deberíamos esperar es que la mayoría de las operaciones crediticias que vienen en los próximos meses para las personas y para las empresas, créditos, por ejemplo, de capital de trabajo para financiar la planilla de remuneraciones o para financiar créditos de operaciones de corto plazo, debería bajar y bajar rápido. En algunos casos tal vez un poco más rápido, yo creo que en los créditos comerciales, por ejemplo, en los créditos de consumo todavía hay alguna fragilidad por allí en lo que perciben los bancos respecto del mayor desempleo. Riesgo de pago. Riesgo de pago. Y ahí a lo mejor en los créditos que no son comerciales, los que son de consumo, tenemos a lo mejor alguna inflexibilidad un poquito mayor, pero yo creo que para las empresas y los hipotecarios también deberíamos ver bajas importantes en los meses que vienen, de todas maneras. Hay que explicar bien, y me gustaría que tú explicaras bien, porque dicen, bueno, bajamos al 10,25. ¿Esa es la tasa a la cual la gente va a ir a conseguir dinero? No. Por eso. Esta es una señal, digamos. En realidad no es la tasa a la que se endeuda a las personas, es una señal. El Banco Central quiere darle una señal a todo el mundo y fundamentalmente a través de los bancos. Está lo que se llama el canal de la transmisión de la política monetaria. Entonces, el Banco Central da esta señal y dice, mire, usted, señor banco, si viene a pedirme a mí, porque se queda sin fondos, corto de fondos, yo le voy a cobrar a usted ahora más barato. Antes le cobraba 11,25, ahora le cobro 10,25. Entonces, con eso el banco se empieza a ajustar en sus políticas internas de financiamiento y ve que ahora es más barato financiarse, tanto con el Banco Central, si es que hubiese una urgencia, o con el entorno de los otros bancos. Por lo tanto, es más barato para él financiarse, traspasa o debería traspasar eso a los créditos que cobra. Perfecto, pero porque alguien se puede asustar y decir, bueno, pero yo tenía un crédito al 3
y ahora estamos recién en el 10 y tanto. No son comparables esas tasas, son señales. No, son señales, son señales. Son dados en momentos distintos, son señales distintas y son además tipos de créditos distintos. Hay créditos, los hipotecarios, por ejemplo, tienen tasas mucho menores que esa, ¿verdad? En torno al 4,5, pero porque tienen una garantía hipotecaria entre medio que hace que ese crédito sea menos riesgoso que otro crédito comercial o de consumo. Por supuesto, por supuesto. De alguna manera fue rebelde la inflación en nuestro país, por eso hubo que subir tanto la tasa, pero se demuestra que la medicina es eficiente. El Banco Central es creíble, el Banco Central opera a tiempo, sigue siendo una institución muy valiosa, porque da esta señal y el mercado reacciona, pero también me gustaría saber con cuánto desfase el mercado se va a poner a tono en estas reacciones del Banco Central. Eso está bien estudiado y hay un rango, ¿eh? No hay un momento del tiempo exacto, pero hay un rango. Normalmente ocurre más o menos entre 6 y 9 meses después. En algunos casos, dependiendo de las condiciones de la economía, que no creo que sea el caso de la economía chilena, puede responder todavía después. Hay condiciones, por ejemplo, después en Estados Unidos, después de la crisis del 2008, donde bajaban y bajaban la tasa y la economía no respondía. No es el caso de la economía chilena hoy día. Yo creo que más o menos estamos en el rango. ¿Qué tiene Chile que la generación de riqueza, de bienestar económico, de actividad económica, ¿por qué debería reaccionar más rápido frente a esta señal del Banco Central? ¿Qué características tiene? Porque estamos aún en una situación en donde probablemente las expectativas no se ha producido lo que técnicamente se llama la trampa de la liquidez. Es decir, la trampa de que aunque me bajen las tasas de interés, yo de todas maneras creo que está todo tan mal que no gasto, que prefiero tener ese dinero en el bolsillo y guardarlo por alguna situación que veo que va a ocurrir catastrófica en el futuro cercano. En el caso chileno yo creo que no estamos en ese nivel, como es el caso que estuvo Estados Unidos a fines de la década anterior. Y entonces yo creo que podemos responder un poco más rápido, más o menos 6 meses, máximo 9 meses deberíamos estar viendo ya un repunte de la economía. Tenemos que adecuarnos a que este año definitivamente es un año de caída económica, con mucha probabilidad, pero... Va a decrecer probablemente. Sí, con mucha probabilidad. Vamos a andar en el menos 0,5%, probablemente menos 0,3 y menos 0,5, pero ya el próximo año crecemos. Mañana hay IMACEC, que es el termómetro mensual de la actividad económica. ¿Qué se espera? Caída de nuevo. Deberíamos esperar algo así como entre 1 y 1,5 más o menos de caída de IMACEC. Probablemente desde el próximo IMACEC en adelante quizás ya vemos repuntes porque nos vamos a comparar con bases un poquito más pequeñas del Banco Central del año pasado. Recuerda que se comparan en 12 meses. Mes contra mes del año anterior. Si el año anterior fue bajo el IMACEC, entonces ahora puedes tener un registro que, no siendo tan alto, pero te comparas con algo muy bajito y tiendes a pensar que crece. Pero de todas maneras estamos en un contexto débil. Este mes de IMACEC debería ser todavía un IMACEC relativamente... Todavía, porque para adelante se preveía que Porque nos compararíamos, en la segunda parte del año nos comparamos con bases muy pequeñitas. Esto no quiere decir que estamos creciendo como tigre asiático de los años 90 o como Chile creció en los años 90. Hay que recordar que en promedio Chile creció en 7,5% promedio anual en los 90. Increíble. Bueno, esa es parte de los 30 años que ya nos gustaría estar allí. Hubiese sido capaz, por circunstancias que fueran, de seguir creciendo hasta hoy al 7%? Si hubiéramos logrado mantenerlo de los 90, 2000, 2010... O sea, si todas estas décadas hubiésemos crecido al 7,5%... Yo sé que es imposible porque ninguna economía lo logra, pero... Desde luego, para entender... De hecho, China tendió a crecer cada vez menos, a pesar de que hace 15 años atrás crecía sobre el 10, ¿verdad? Claro. Anual. Normalmente pasa eso porque las economías, en la medida en que van acumulando capital y van creciendo, la capacidad de crecimiento sobre algo ya mucho mayor, un acervo de capital mayor, es más difícil. Pero para entender qué significa crecer, porque parece como un constructo etéreo el crecer. Seríamos Corea del Sur, digamos. Vamos a ponerlo en simple. Sí. Tendríamos el ingreso per cápita siempre, y yo sé, la medición es multidimensional, ya lo vimos, ¿cierto?, con la entrega de la CACEN, pero tendríamos un ingreso per cápita de Corea del Sur fácilmente. ¿Y nos chantamos dónde? ¿Por qué, a tu juicio? No estamos ahí, yo creo, porque nos hemos entrampado, creo yo, en ciertas trampas. En ciertas trampas
entre ideológicas y prácticas, dependiendo del color político que nos haga gobernado. Pero creo que de alguna manera nos hemos olvidado de lo importante que es establecer un camino de largo plazo hacia donde queremos llegar. Y sin capital humano se puede crecer, porque muchos dicen que hace rato que nosotros no venimos invirtiendo en la educación de los chilenos y las chilenas de manera cierta y seria, o sea, en la calidad. ¿Un país puede crecer y seguir creciendo si las personas que lo habitan no nos educamos mejor? Bueno, en una economía como la que vivimos hoy día, digamos, y en la economía del siglo XXI, eso no es posible. Acumular activos físicos por sí mismos, cosa que era muy importante en el siglo XIX y principio del siglo XX, hoy día no sirven de nada. Lo que sirve es la capacidad de generar conocimiento y de ocupar ese conocimiento cada vez de manera más productiva. Chile, lamentablemente, se ha enfrascado, y creo que nos hemos enfrascado todos, en discusiones que no apuntan a poner el foco en el largo plazo y decir, necesito conocimiento, necesito productividad, necesito educación y por tanto debo conseguir ese objetivo. Estamos cada vez más lejos de los países desarrollados. Los indicadores de aprendizaje de los jóvenes y las jóvenes indican que vamos para el otro lado. Sí. Los jóvenes están entendiendo menos lo que leen y tienen más dificultad para las operaciones matemáticas simples. Y esos caminos que no se recorrieron son cada vez más difíciles y no se recorren más. Es decir, un joven que no aprendió, un niño que no aprendió... En una edad determinada... normalmente es muy difícil recuperar ese poco conocimiento adquirido. Déjame volver a las frías cifras porque también nos dan márgenes para entender lo otro. ¿Por qué el dólar saltó como saltó hoy día con la fuerza que lo hizo? ¿Y qué significa? Yo sé que para un importador es malo, para un exportador es bueno, sí. Pero más allá, en lo macro. Pero es esperable, porque el miércoles pasado tuvimos una señal de que en Estados Unidos subieron poco, la tasa. Pero subieron la tasa. Es y, decir, y el Banco Europeo también. Exacto, y el Banco Central Europeo también. Ir a colocar dólares a Estados Unidos o a Europa hoy día da más rentabilidad, ¿cierto? Y en Chile, ¿qué hicimos? El viernes bajamos la tasa de referencia, es decir, colocar dinero aquí es menos rentable. Entonces, esa diferencia hace que los capitales se muevan o tiendan a moverse hacia donde hay más rentabilidad y en países donde necesitas dólares, tengo que comprar dólares aquí para llevar allá. Esto es mayor costo para los importadores, mayor costo para los insumos importados, por ejemplo, de muchas empresas pequeñas. Es decir, lo que ocurrió hoy día es que hubo más demanda por dólares para salir a invertir donde hay tasas más altas. Más altas y donde se percibe además que el diferencial también puede aumentar, porque no sabemos si es la última alza de tasa en Estados Unidos, es probable que no, que haya alguna más, y lo más probable es que esta no sea la única baja de tasas, van a haber más. Por lo tanto, el diferencial se nos va a acrecentar y lo más probable es que tengamos un dólar un poquito más. Pero hay una paradoja, porque la baja de tasa, porque bajó y se dio la inflación, nos hace que salte el dólar. Nosotros somos más bien una economía importadora para producir. Por lo tanto, esta alza del dólar nos va a pegar en la inflación. No podría compensar la inflación. Claro. Sí, pero ahí hay algo que el Banco Central está mirando con mucha detención y que es con lo cual toma decisiones, que es lo que se llama la inflación más estructural. La inflación descontando la energía y la volatilidad que tienen los alimentos mes a mes. Hay una estructura de la inflación que ha convergido hacia abajo fuertemente y que da la impresión de que la economía chilena está ajustándose respecto de los desequilibrios que tuvimos. Tuvimos desequilibrios brutales en 2021 y parte del 22. Por lo tanto, nos estamos ajustando a algo que tiende a equilibrar la economía entre oferta y demanda. Y eso es producto, por esa razón, digamos, es que el Banco Central está bajando. ¿Y el tipo de cambio del dólar también debería tender a ajustarse o la medida que o solamente lo vamos a ver subir en la medida que las perspectivas de tasa en todo este año van a ser a la baja? ¿Quiere decir entonces que la perspectiva del dólar solo ir para arriba? No. ¿Una reacción momentánea? El tipo de cambio en una economía como la chilena, que en donde es plenamente flexible, más allá de las intervenciones de vez en cuando del Banco Central, pero son muy raras, es una variable que ajusta, es un precio que es de ajuste de la economía. En la medida en que, por ejemplo, empecemos a crecer más, que seamos más productivos, que aprovechemos la capacidad del capital humano que tengamos, como lo hicimos en el pasado, la economía chilena logró apreciar su tipo de cambio, a pesar de las inflaciones o no. ¿Por qué se produjo esto? Porque básicamente el tipo de cambio es el precio entre dos economías. Cuando se percibe que una economía es más potente que la otra, su moneda se va a apreciar respecto de la anterior. Entonces, en la medida en que seamos capaces de echar a volar de nuevo el crecimiento, lo más probable es que el tipo de cambio tienda a ceder. En economías abiertas y con comercio tan dinámico,
Chile es de las economías más abiertas del mundo y que comercia con otros países. O sea, yo no soy economista ni mucho menos, pero da la impresión que el sentido común nos indica que cuando sube el dólar somos un país más pobre, ¿o no? Entonces, ¿por qué? También es el raciocinio básico de quien no es experto, pero si nosotros vamos a salir a comprar este computador afuera, o un teléfono que muchos chilenos tienen, ¿no es cierto? No es tan raro ver chilenos con teléfono. Este teléfono vale $1.000 afuera. Voy a decir un caso cualquiera. Había que trabajar, da lo mismo, 1 hora para comprar este teléfono, porque se compra con dólares. Ahora hay que comprar. Y me pagan con pesos chilenos, tengo que comprar dólares, y con esos dólares voy a comprar este teléfono. Sí, sí. Si sube el tipo de cambio del dólar, los chilenos en promedio tienen que, en vez de trabajar 1 hora, tienen que trabajar 1,5 horas para ir a comprar el mismo teléfono afuera. Sí. Entonces somos más pobres si somos compradores netos. Sí, si somos compradores netos, sí. Pero Chile es un país comprador, ¿no? Chile es un país bueno, más exportador que comprador. Sí, eso es. Ya. A ver, somos más pobres en dólares en el sentido de que, claro, nos cuesta mucho más lo que compramos. Como tú dices, el teléfono nos cuesta ahora 1,5 lo que antes nos costaba 1. Compramos la ropa, compramos los autos, compramos los computadores. Sin embargo, también ponemos muchos de nuestros productos en el exterior. Y eso es cuando uno logra poner muchos más productos propios, vino, ¿verdad? Bueno, cobre, sí, litio y una cantidad, celulosa, un montón de salmones, ¿verdad? Cuando logramos poner mucha cantidad de esos productos en el exterior y eso más que compensa lo que compramos, terminamos siendo ahorradores netos. Estamos colocando ahorro en el exterior más que desahorrando y trayendo ahorro del exterior. Esto es una cuestión bien macro, pero lo importante allí es reconocer que necesitamos la capacidad exportadora para evitar que el tipo de cambio se nos dispare. Ya, pero y por tanto, necesitamos productividad en ese sector. Ok, se ha entendido el punto. Somos más exportadores que importadores. Pero voy a fijar solamente en el precio del dólar. Si el dólar se nos dispara, somos más pobres para ir a comprar los productos que todo en el día a día necesitamos. Eso sí. Claro, en dólares somos más pobres. Exacto. Ahora, si nos mantenemos comprando cosas o servicios en el mercado interno, tal vez no. Pero sí somos más pobres en el sentido de tener que comprar ahora productos importados que nos van a acarrear más pesos por dólar cada vez. Claudio González, director de inversiones de GH Capital Invest. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí. A ti, Matías.